Pues muy bienvenidos a Cafelito, pero de los viernes. Hoy es viernes. Lo hemos movido, ¿no? Para los que se incorporen. Bueno, hoy vamos a ver un vídeo muy bonito, muy interesante. Como que tenemos fresco la festividad de ayer, la solemnidad de la Virgen, pues encontré un audio, bueno, un vídeo de Alejandra Acuña, no sé si la conocen, la hija de José Luis Acuña, sobre la Virgen, de cómo me pareció fantástico cómo enseña cómo la Virgen se incorpora en la vida de Luisa y sobre todo en esta vida ahora, en la Divina Voluntad, va enseñando, toca varios puntos de lo que hace la Virgen desde el principio, porque eso será también para nosotros. Y como aquí en el Cafelito no hemos hablado mucho de la Virgen, siempre estamos con Jesús, la verdad, la tocamos así siempre, pero no hemos dedicado nada, y está tan bien explicado que bueno, se ha preparado con fotografías, porque el día que ella lo hizo se veía muy lejos, estaba como muy soso. Entonces se ha puesto con fotos, con algunas cosas, con textos. Los últimos textos, por ejemplo, ella nos va a llevar, por ejemplo, varios puntos que va a tocar. Va a explicar una cosa muy interesante, que mucha gente se pregunta cuando lee el libro de cielo, esto de los desposorios místicos, toda la imaginería, el simbolismo que Jesús utiliza, que uno dice, cuando empiezan, dice, pero bueno, Jesús hacía todo esto con Luisa, Luisa con Jesús, qué cosas, qué intimidades más extrañas. Entonces ella lo explica muy bien lo que significa y mete a la Virgen ahí, porque la Virgen también aparece. Entonces está muy interesante y creo que bastante clarificador, de cómo trabaja tanto Jesús como la Virgen en el alma. Y va a terminar con 3 lecturas que no se van a poner aquí, simplemente se ponen el enunciado de las lecturas. Son 3, las verán ahí, las copian y las mías en casa. Primero hace como el recorrido de cómo aparece Luisa, la Virgen en la vida de Luisa, y después ya la Virgen en la Divina Voluntad. Y hay un segundo vídeo, que no lo vamos a ver hoy porque no da tiempo, que ya se mete en la maternidad de la Virgen, que no lo he terminado de ver, pero me parece que también es muy bueno. No sé, a lo mejor continuamos con ese, ya veremos, pero por hoy vamos a ver este, ¿vale? Eh, bueno, pues atención, atención. Voy a compartir pantalla. Uy, que no se caiga esto. Si se cae, disculpen, ya saben que mi internet... Mi tema es sobre cómo la vida de la Virgen Santísima es camino fecundo para la Divina Voluntad. Cuando hablamos de la vida de la Divina Voluntad, yo creo que la mayoría ya sabemos que lo primero es, pues, de modelo nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace, pues sí, de modelo por fuera, digamos, ver cómo lo hacía, aún en su interior, ver cómo eran sus actos y luego unirnos a Él e irlos repitiendo, ¿no? Según su modelo, junto con Él, o sea, digamos, con su misma voluntad. Eso creo que incluso ayer ya se trató algo de eso, ¿no? Como la vida de Jesús es base para vivir en la divina voluntad. Pero la Santísima Virgen María, ¿qué papel tiene en vivir en la divina voluntad, en este desarrollo de este conocimiento y de esta vida? ¿Cómo nos ayuda ella? Bueno, pues sabemos que ella es el modelo también, el ejemplar perfecto del vivir en la divina voluntad. Ella es, se puede decir, la primera hija de la divina voluntad, que vivió de manera perfecta. Y no solo es la guía o nuestro modelo, sino además también es la maestra. Ella nos va a ir enseñando, pero no como una maestra de escuela. A veces las maestras como que ponen su pizarrón y enseñan y ya, ¿no? Te dejan la tareita y ya. Ella es una maestra que a la vez es madre. Entonces es nuestra madre, así como una mamá educadora,
pues no es que ponga el pizarrón para los niños y les empiece a enseñar cómo caminar, cómo hablar, cómo desenvolverse en la vida, sino que sus enseñanzas van sobre la vida práctica, ¿no? Incluso haciendo ellas mismas o haciendo nosotras mismas de modelo. Entonces ella nos va enseñando como madre y maestra, madre educadora, esta vida en la divina voluntad. Pero aún más, podemos ir más allá. Su maternidad, ahorita vamos a ir descubriendo, no nada más es conocimientos, sino que una madre da vida. A una maternidad humana, pues da la vida quizá una vez. Hacemos nacer el hijo una vez. Pero la Santísima Virgen a nivel espiritual no es solo una vez, nos está dando la vida de manera continua. Una vida divina requiere también una madre divina, o sea, una madre que ya vivió en esto y que te puede transmitir la vida. Entonces, el papel de la Santísima Virgen dentro de la vida de la divina voluntad es muy importante, lo vamos a ir descubriendo. Como vimos, es modelo, ejemplo, guía, maestra y madre de manera continua. En los escritos de Luisa, en todo el desarrollo de la vida de Luisa, se puede ver desde el volumen primero hasta el último volumen, el 36, cómo fue este desarrollo en cuanto a Luisa. Y sabemos que cuando uno va leyendo los volúmenes de Luisa, no solo quedó para Luisa, o sea, como una manera informativa, pues qué pasó y cómo fue se desarrolló todo esto, ahorita estamos viendo, pues todo esto de la Santísima Virgen en Luisa, sino que de ahí también nos sirve para que nosotros nos aprendamos también a sentir esa maternidad divina en nuestra vida. Entonces, por eso es bonito cuando uno lee los escritos de Luisa, pues a veces uno se enfoca mucho en la enseñanza de nuestro Señor, evidentemente. Después, pues va uno aprendiendo también a fijarse en las actitudes de Luisa, como ella lo iba poniendo en práctica. ¿Sí? Cuando uno lee los escritos de Luisa hay que ver estas cosas, no solo la enseñanza de Jesús, sino las actitudes de Luisa, que muchas veces nos sirven de ejemplo. Y ahora, con este punto que estoy tratando, pues podemos ver también la relación que hay entre Luisa y la Santísima Virgen a lo largo de sus volúmenes. Entonces, voy a hacer como que una mirada, vamos a poner una mirada breve, así como se fue desarrollando en Luisa. Desde niña, Luisa, en sus memorias de infancia, habla como desde pequeñita ella ya le tenía una gran devoción a la Santísima Virgen y ya le rezaba Aves Marías espontáneamente. Le tenía una gran devoción a la Virgen de los Dolores y le rezaba 7 Aves Marías por cada dolor de la Virgen para consolarla. Más adelante sabemos que de niña pues tenía sueños del demonio y ella se asustaba mucho y ella dice que muchas veces soñaba a la Santísima Virgen que le alejaba al demonio y le ayudaba en esa lucha contra el demonio. Alguna otra vez la soñó que le decía pues cuánto sufre su hijo y le empezaba a inculcar estar cerca de la pasión de Jesús, estar consolando a Jesús, y ella naturalmente también le brotaba consolar a la Santísima Virgen porque la veía sufriendo por los sufrimientos de Jesús. Entonces desde ahí, ya desde muy pequeñita ella, siempre fue Jesús y la Santísima Virgen en los que ella se apoyó en su vida espiritual. Cuando le empieza a hablar nuestro Señor en su interior, le dice, entre otras enseñanzas, ¿no?
que le daba ya enseñanzas sobre las virtudes y todo esto, dice, también me hablaba sobre su vida oculta. Y recuerdo que me decía, hija mía, tu vida debe estar en medio de nosotros en la casa de Nazaret. Si trabajas, si rezas, si tomas alimento, si caminas, debes poner una mano en mí, la otra en nuestra mamá y la mirada en San José, para que veas si tus actos corresponden a los nuestros. Entonces ya desde pequeña, vean, era esto, poner en su mente, Jesús, la Virgen Santísima, ¿no? Vivir entre ellos, apoyarme en ellos y así ir avanzando en ese modelar el interior de sus actos, bueno, también el exterior, ¿no? Cómo hacerlos de acuerdo a las virtudes, de acuerdo a la voluntad de Dios e interiormente con qué intenciones los hacían ellos, pero unidos Jesús y la Virgen. Entonces, aquí continúa. De modo que puedas decir, primero formo mi modelo sobre lo que hace Jesús, la Mamá Celestial y San José, y luego lo sigo. Según el modelo que te vas formando, quiero ser repetido por ti en mi vida oculta. Quiero encontrar en ti las obras de mi mamá, las de mi querido San José y las mías mismas. Bueno, pues por ahí es por donde Luisa empezó. Entonces Luisa dice que no sabía cómo hacerle y Jesús le dice, ánimo, hija mía, no te abatas. Si no sabes cómo hacerlo, ruégame que yo te enseñe y te enseñaré enseguida. Te diré el modo como lo hacíamos, mis intenciones, el amor continuo de los tres, del que yo como mar y ellos como ríos, siempre estábamos llenos. De tal manera que estábamos tan absorbidos en este amor que casi no hablábamos. Entonces tienes mucho que hacer para alcanzarnos, te conviene mucho silencio y atención. No te quiero atrás, sino entre nosotros. Entonces, ya es esta vida espiritual, ya es entrar a vivir en comunión de vida con la Sagrada Familia de Nazaret. Sí, entonces, aquí va quedando claro por dónde es esta vida. Y continúa Luisa diciendo, trataba casi siempre, por cuanto más podía, de apartarme de la familia para estar sola y mantener en silencio el recogimiento interior. Tomaba mi labor y le pedía a mi mamá que me permitiera irme arriba y ella me lo concedía. Así pues, mi mente estaba en la casa de Nazaret y me fijaba en uno, ahora en otro, y me asombraba al verlos tan atentos en sus humildes trabajos, tan absorbidos en las llamas de amor, que todos sus actos quedaban incendiados y transformados en amor. Y así ella iba formando pues su modelo. Pensaba entre mí, ellos aman tanto, ¿y mi amor cuál es? Puedo decir que mis trabajos, mis oraciones, el alimento, los pasos son llamas que se elevan al trono de Dios y formando un río desembocan en el mar de Jesús. Y así, entonces ya vivía ahí, en continua comunión con la Sagrada Familia. Más adelante, un día ve Luisa, también ya en éxtasis, que maltratan mucho a nuestro Señor, como que se renueva la pasión de Jesús. Y dice que después de que lo maltrataron muchas personas y le renovaron su pasión, lo dejaron en los brazos de la Santísima Virgen. Ella se acercó a mí llorando y me dijo,
Mira, hija mía, cómo mi hijo es tratado por los hombres. Las horribles ofensas que cometen no le dan tregua. Míralo cómo sufre. Entonces Luisa lo ve todo eso y la Santísima, o sea, ella se le infunde el ánimo de querer sufrir para consolar a nuestro Señor. O sea, no nada más consolar con sus oraciones, sino incluso participar de los sufrimientos de nuestro Señor. Y a esto la va haciendo llegar la misma Santísima Virgen. Y ella, llorando, agrega: acércate a besar las llamas de mi hijo. Él te elige como víctima. Y si muchos lo ofenden, tú, con ofrecerte a sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. Entonces, ahí, en esa vocación, en ese llamamiento de víctima, volvemos a ver, es Jesús quien llama, sí, pero está ahí la madre ayudando, consolando, ayudándola pues a que sí se ofrezca como víctima. Y Jesús al final le dice, cuando Luisa acepta, dice: como ayuda y consuelo te doy a mi madre. Y parecía que Jesús me entregaba a ella y ella me aceptaba. ¿Ven? Entonces, como ayuda y consuelo también en el sufrimiento. Entonces, así como Luisa la tiene en ayuda y consuelo de sus sufrimientos, igual nosotros. Ahí junto, en toda nuestra vida espiritual, también en la parte de sufrimiento, podemos encontrar a nuestra Madre Santísima, que nos va a dar esta ayuda y nos va a sostener. En los desposorios místicos de Luisa, más adelante, también la vemos, que ahí está la Santísima Virgen, y también esos desposorios místicos, bueno, acuérdense que en Luisa es un lenguaje místico, o sea, no es que realmente, ¿cómo diremos?, que pase eso tal cual, sino que, aunque sí pasa, pero eso es como que símbolo de algo espiritual, una significación de lo espiritual que está pasando. De manera que cuando hablamos de desposorios místicos, se está hablando de que Jesús y el alma se unen y se hacen uno, pues con ese simbolismo del matrimonio, que dice, el matrimonio lo sabemos, ya no son dos, sino uno, o sea, una familia nueva, o sea, porque si lo vemos a lo humano, pues seguimos siendo dos personas, pero ya se formó una nueva familia, o sea, un ser, una nueva entidad espiritualmente, sin perder cada uno su personalidad. Claro, en el alma, entre el alma y Jesús, eso es hacerse dos, uno, no es que el alma pierda su personalidad tampoco, ni su individualidad, sino que van a formar una misma vida. Lo que se unen son las voluntades para vivir la misma vida, la vida divina, la vida de Jesús. Entonces es un simbolismo de la unión de dos voluntades en una, ya no son dos, sino una voluntad, la de Dios en el alma también. Y entonces pues el alma recibe ahí, digamos, la herencia del esposo y entra a poseer todos los bienes del esposo. Entonces ahí es donde empieza más bien ya esa unión de voluntades entre Luisa y Jesús, desde el volumen primero. Más adelante Jesús le dice que primero hizo los hechos y después ya le fue hablando, pero que ella ya desde mucho antes ya tenía desde esto, ya tenía su voluntad unida a la de Dios, hecha una, unificada. Esto del matrimonio místico se ha dado en otros santos, han llegado a este punto de unir su voluntad a la de Dios, a ser uno. Eso sí, San Juan de la Cruz lo explica, ¿sí? Que el matrimonio místico es eso, que de dos voluntades se hacen una, la de Dios en el alma, y el alma no quiere otra cosa ya más que lo que quiere Dios en todo. Entonces, digamos que hasta ahí se había conocido. Ahora, con Luisa, fíjense, ahí eran las cimas de la santidad humana, de la mística,
que todo era camino para llegar a esto en la mística, de purificación del alma, de la voluntad, de todo el ser, la memoria, inteligencia, todo, para llegar a esta unión, era lo máximo, llegar a ser uno con Jesús en la voluntad. Y ahí, si podemos ver, Luisa, ahí empieza en el volumen 1, y de ahí para adelante. O sea, San Juan de la Cruz dice que ya de ahí, él no sabe decir nada más, porque ya todo es divino, y él ya no tiene palabras que más decir, y para él es la cumbre. Y en Luisa, o sea, llega a eso, la purifica nuestro Señor todo el camino, llega, y desde ahí, digamos, empieza ya a que Jesús le enseña cómo obrar en esa unión de voluntades, como Jesús obra. Y ahí vamos a encontrar, pues, estamos encontrando como la Virgen también obró. Entonces, esa es la inmensa grandeza que viene a enseñarnos con Luisa. Y además, también nos viene como que a, ¿cómo diremos?, a rebajar, a hacernos más accesible, más fácil de hacerlo esto en la vida diaria, porque antes parecía como que el camino de la mística era solo para almas muy elegidas, ¿no?, que iban llevando hasta ciertos fenómenos místicos que no son en sí inherentes de la vida mística, pero que Dios muchas veces los concedía. Y ahora nuestro Señor en Luisa pues nos hace entender que en realidad todo va a la voluntad. Entonces, aunque no tengamos ese tipo de fenómenos, no pasa nada, no quiere decir que no estamos, no, sí estamos, porque todo se reduce a la voluntad. Si queremos hacer una nuestra voluntad con la de Dios y estamos trabajando en eso, pues no necesitamos tener ni éxtasis, ni visiones, ni, bueno, otros fenómenos místicos, sino que basta con quererlo y hacerlo, ¿verdad? Y aprender cómo se obra ya en esa unión de voluntades, en esa unidad de voluntades, para pues poder ir siguiendo a nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Bueno, esto por el desposorio místico. Entonces, cuando sucede este desposorio místico en Luisa, ahí encuentra a la Santísima Virgen también, y dice que después de, bueno, abrazar y besar Jesús a ella y ella a Jesús, o sea, que también eso es símbolo, nosotros nos lo imaginamos, ay, Jesús y Luisa se besan, ¿no?, como dos esposos, pero no, acordémonos que es a nivel espiritual. Entonces, ¿qué significa el beso o el abrazo de Dios a un alma? Pues que le está comunicando sus bienes, que se está haciendo uno con esa alma. Tiene todo un significado espiritual grandísimo. Bueno, y dice inmediatamente después que también besó y abrazó a la Virgen como a su madre, y se sintió más unida a ella también. Entonces, al tener la misma voluntad de Jesús, de Dios, y al haberla tenido a la Santísima Virgen también, pues lógicamente queda mucho más unida a la Santísima Virgen también. O sea, de una manera, digamos que es una hija muy unida a su madre, porque pues puede haber muchos tipos de hijos, ¿no? Hijos muy unidos a sus madres, o hijos no tanto, o hijos de plano hasta alejados de sus madres y que ni siquiera se entienden. Entonces, Luisa iba, aunque siempre fue buena hija y todo, pero iba creciendo en esa intimidad y esa comunión también con su Madre Santísima. Ya al entrar a vivir con la misma voluntad, pues obvio que había mayor comunión también con ella. Entonces todo esto, ven, ya no lo aplico, pero ustedes lo están entendiendo como nos lo aplicamos a nosotros, ¿verdad? También en la divina voluntad vamos a tener esa misma, o sea, vamos a crecer en esa comunión también hacia la Santísima Virgen. Y así, o sea, hay muchísimos capítulos en los escritos de Luisa en que se van viendo algunos de estos aspectos de cómo ella pues va ayudando a este crecimiento de la vida espiritual en Luisa y de la vida de la divina voluntad. Voy a leer uno que otro nada más para que vayan viendo cómo es bellísimo esto. Este es del volumen 3, en ese mismo lenguaje místico que es simbólico, ¿va? Lo voy a leer y luego ya lo explico. ¿Nos explica hasta la fecha, por favor? Sí, claro, con mucho gusto.
21 de noviembre de 1899, volumen 3. Esta mañana mi amadísimo Jesús vino y en cuanto vino me dijo: hija mía, todo tu gusto debe ser espejearte en mí, o sea, reflejarte, o sea, ver y luego pues copiar para que quedes igual, o sea, y ser como un reflejo. Todo tu gusto debe ser espejearte en mí. Y si esto lo haces siempre, tomarás en ti todas mis cualidades, mi fisonomía, mis mismos rasgos. Lo que decíamos, ¿no? Que ayer se dijo, primero en Jesús, Él ver nuestro interior, lo que leímos ahorita, ¿no? De la familia de Nazaret, esto, en esta línea va, ¿no? Entonces, al ver cómo era Jesús, pues, y quererlo hacer, lo vamos a tomar, tomarás en ti mis cualidades, mi fisonomía, mis mismos rasgos. Y yo, en correspondencia, todo mi gusto y sumo contento será deleitarme en espejearme en ti y en reflejarme en ti. ¿Por qué? Porque todo el gusto de nuestro Señor será ver pues su imagen en nosotros, su semejanza en nosotros. Entonces a Él, eso es su finalidad, ¿no? Para eso nos creó. Cada vez ver pues cómo nos vamos pareciendo más a Él y vamos tomando más de Él. Bueno, dicho esto, desapareció. Yo estaba meditando en mi mente estas palabras. Esta actitud de Luisa, ¿no? Yo estaba meditando en mi mente estas palabras y repentinamente volvió, puso su santa mano en mi cabeza y volviendo mi cara hacia él, agregó: hoy quiero deleitarme un poco al espejearme en ti. O sea, primero ya te di la lección, ahora vamos a la práctica. Dice Luisa: un estremecimiento me recorrió todo mi cuerpo y un susto de sentirme morir, porque veía que me miraba fijamente como queriéndose deleitar en mis pensamientos, en mis miradas, palabras y en todo lo demás al espejearse en mí. Oh Dios, soy causa de deleitarte o de amargarte, iba yo repitiendo en mi interior. En ese momento vino nuestra querida mamá reina en mi ayuda, trayendo una vestidura blanquísima entre las manos, y toda amabilidad me dijo: hija, no temas, quiero suplir yo misma por ti, vistiéndote con mi inocencia. Así mi hijo, al espejearse en ti, puede encontrar el mayor deleite que se puede encontrar en una criatura humana. Entonces me vistió con esta vestidura y me presentó ante mi querido bien Jesús, diciéndome: acéptala por consideración a mí, querido hijo, y deleítate en ella. Así, dice Luisa, se me quitó todo temor y Jesús se deleitó en mí y yo en él. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Con esta figura, es una figura, estamos viendo primero cómo la Santísima Virgen, nuestra Madre, está atentísima y enseguida entra en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Segundo, ella no solo nos va a decir: oye, hazle así, lo que decía, como maestra, oye, así es la tarea. No, te va a dar de lo suyo. Le dio la vestimenta, bueno, la vestidura, en forma de vestidura, su inocencia, su virtud, sus virtudes, se puede decir. Y con eso cubrió el alma de Luisa y suplió a lo que a ella le faltaba. ¡Qué maravilla! Tenemos una madre que nos, perfectísima, bellísima, riquísima, virtuosísima, que nos quiere dar sus mismas virtudes. O sea, qué maravilla, ¿no? Entonces,
Cuando a veces nos llegan esos pensamientos de sentirnos indignos, de ay, ya volví a fallar, ay, qué barbaridad. No se preocupen, tenemos una Madre Divina que está ahí, atentísima, que le dice, no temas, quiero yo misma suplir por ti. ¿Sí? Vistiéndote con mi inocencia, con todas mis virtudes, con todo lo que te falta. Yo lo tengo y soy tu madre. Así, mi hijo va a poder encontrar en ti el mayor deleite que pueda encontrar en una criatura humana. Entonces, tomemos esto en cuenta. ¿Cuándo podemos usar esto de la Santísima Virgen? Siempre, pero bueno, vamos a aplicarlo. Imaginémonos en cada comunión revestirnos con todas las virtudes de la Santísima Virgen, con todo el amor de las materno de la Santísima Virgen. Qué comuniones, ¿no? Le vamos a dar ahí a nuestro Señor. Qué gusto, qué felicidad. Y así en cada oración que hagamos, lo mismo, podemos tomar, aquí nada más habla de esto, pero ya más adelante, lo estoy iluminando con capítulos de más adelante, sin leerlos, pues, pero poder tomar las oraciones de la Santísima Virgen y llenar con eso nuestras propias oraciones. Sí, o sea, hacerlas nuestras en la divina voluntad, o sea, nuestra parte, pero unirla y lo que nos falte ya lo va a suplir. Porque a veces me han preguntado, ¿no? ¿Y si no llego a conocer todo? ¿Y si no llego a hacer todo lo que Dios quisiera que yo hiciera en la divina voluntad? No temas, tenemos una madre, ella nos va a suplir en todo lo que nos falte. Hagamos nuestra parte, como Luisa, pues sí la quería hacer, pero ella nos suple lo que nos falta. ¿Ve? ¡Qué maravilla! Esto nos da una confianza impresionante. Aparte de esa relación más íntima con la Santísima Virgen, con nuestra Madre, nos da esa confianza de que cuando llegue nuestro último momento, nuestro último acto, más bien voy a decir, ella va a estar ahí si desde ahorita también se lo pedimos, ¿no? Y tenemos esa actitud ya continua, pues de que ella nos va a suplir todo lo que nos falte. Y que sí, si queremos y nos esforzamos, vamos a terminar siendo pues esa obra que Dios quiere o esa vida completa que Dios quiere en la divina voluntad, para poder tener toda la confianza de morir en paz y felices, a ir al encuentro definitivo pues sí, con nuestro Señor, con Dios, con la divinidad, en la divina voluntad, sin temor de que ay, a lo mejor me faltó algo. No tengamos temor. La Virgen nos va a suplir si le damos ese espacio y si queremos nosotros también. Entonces, por eso, en el libro de la Reina del Cielo, ¿no? ¿Cuántas veces dice, no tengas temor, los temores son de la voluntad humana? Aquí todo es felicidad, todo es confianza. Pero mucho es por la Santísima Virgen. Es un inmenso regalo que Dios nos da y que encontramos entrando a esta divina voluntad, pues la encontramos plenamente a ella, mucho más de lo que la conocíamos antes de entrar a esta divina voluntad. Entonces ya vieron pues cómo es como una imagen, como una figura de lo que está pasando espiritualmente en el alma. Ese tipo de visiones que tiene Luisa. Eso, repito, es lo que se le llama lenguaje místico, que es con una figura, repito, pues está significando algo espiritual que está pasando en el alma, para que nosotros nos demos de alguna manera, pues esa idea, ¿sí? Porque si no, ¿cómo nos explican las cosas espirituales? Entonces usan figuras que podemos comprender, una vestidura luminosa, en fin, ¿no? Pero pues no es que sea una vestidura, sino es toda esa herencia o esas virtudes de la Virgen que nos las da. Por ejemplo, otro capítulo. En el volumen 12 hay uno en el que le dice cómo son las oraciones de ella. Ese no lo anoté, no lo pensaba yo leer aquí, pero ahí luego lo pueden buscar. En el volumen 12, en alguna ocasión le enseña la Santísima Virgen cómo son sus oraciones,
y le dice que ella se revestía de toda la pasión de nuestro Señor, con todas sus insignias, la corona de espinas, los clavos, los flagelos, todo, lo hacía suyo. O sea, bueno, ella lo vivió junto con Jesús, ¿no? Pero se lo explica así, también como una vestidura, y con eso se presentaba ante la divinidad y oraba y reparaba junto con Jesús y hacía lo mismo que hacía Jesús con su papel materno. Entonces le enseña a Luisa a que esas son las oraciones más potentes, revestirse de todos los actos de nuestro Señor. Y lo hace junto con ella. Y las dos juntas van y le enseña a la Virgen cómo, ¿no? Y lo hace, dice Luisa, y yo lo hice junto con mi mamá Santísima. Y luego ella me llamó a presentarme ante la divinidad y también fuimos las dos juntas y lo hicimos. Y que eran unas oraciones bellísimas y que producían efectos en el cielo, la tierra, en todas las almas, en el purgatorio, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo la Santísima Virgen va enseñando también, siempre está ahí junto en la pasión de Jesús y en todo este desarrollo de la vida de la divina voluntad. Bueno, hay otro capítulo, aquí ya nos vamos a adentrar un poquito más, a empezar a adentrar en esto de la divina voluntad en la Santísima Virgen. Volumen 8, 5 de abril de 1908. Continuando mi habitual estado, me encontré fuera de mí misma en un jardín en el que veía a la reina mamá sentada sobre un altísimo trono. Yo deseaba ardientemente subir hasta arriba para besarle las manos. Y mientras me esforzaba por subir, ella vino hacia mí y me dio un beso en el rostro. Bueno, aquí me gusta esta actitud. Se parece mucho a la actitud de la Santísima Virgen en las bodas de Caná, igual en el capítulo anterior que leímos, ¿no? Ella, en cuanto ve la necesidad del alma o el deseo del alma, se anticipa, no espera a que uno acabe de llegar y de formular, y ella está ahí, o sea, se adelanta y viene como una madre amorosísima. Basta con que empecemos a abrirle el corazón, aquí dice, deseaba irle, o sea, todavía no empezaba a ir, que ya ella bajó, ¿ven? Bellísimo. Ella vino hacia mí y me dio un beso en el rostro. No solo permitió que le besara las manos, sino que ella misma le da un más, ¿no? Entonces, todos son figuras, repito. Qué maravilla. Bueno, yo al verla vi en su interior como un globo de luz, y dentro de esa luz, o sea, un sol, digamos, un globo de luz, pues un sol, y dentro de esa luz estaba la palabra fiat, y de esta palabra descendían muchísimos, diferentes e interminables mares de virtudes, de gracias, de grandezas, de gloria, de gozos, de bellezas y de todo lo que contiene nuestra reina mamá. Entonces ya sabemos, fiat, aquí es de las primeras veces, entonces nada más lo ve como muy general, fiat, pero ya sabemos, el fiat es la voluntad de Dios en acto, el querer de Dios obrante, conteniendo todo lo que es Dios en acto. Eso es fiat, que está la voluntad de Dios obrante con todas sus cualidades y todo. Bueno, entonces dice Luisa, de ahí, dentro de esa luz estaba la palabra fiat, o sea, la voluntad de Dios en acto, y de esta palabra descendían muchísimos diferentes e interminables mares de virtudes, gracias, grandezas, gloria, gozos, bellezas y todo lo demás que contiene nuestra reina mamá. Así que todo estaba radicado o enraizado en aquel fiat. Y en este fiat tenían principio todos sus bienes. Entonces aquí ya nuestro Señor le hace ver,
no nada más la Santísima Virgen es grandísima, muchas gracias que tuvo, privilegios y esto, sus virtudes, sino de dónde salen, o sea, ya estamos viendo como más interior y al centro, ¿no? La voluntad divina que estaba dentro de ella. Luisa está viendo esto fuera de sí misma, o sea, digamos, con ojos espirituales de su alma. Por eso lograba ver esto. Entonces, si viéramos a la Santísima Virgen por fuera, con los ojos materiales, no veríamos esto, porque esto es espiritual. Por eso no se le veía aquí en la tierra, nadie le vio todo esto. Entonces, esto ya es parte de las manifestaciones en la divina voluntad, que ya se está viendo a la Virgen en un plano espiritual por dentro, lo que tenía por dentro en su alma, en ese plano espiritual. Que de ahí salía todo. Oh fiat omnipotente, fecundo, santo, ¿quién te puede comprender? Yo me siento muda, es tan grande que no sé decir nada y por eso mejor pongo punto. Pero entonces, mientras yo la miraba maravillada, ella me dijo: hija mía, toda mi santidad salió de dentro de la palabra fiat. Yo no me movía ni para un respiro, ni un paso, ni ninguna otra acción, sino dentro de la voluntad de Dios. Entonces, aquí ya le está haciendo ver que su grandeza no solo fue en el momento que ella exteriormente pronunció el fiat de la encarnación, sino que ese fiat era vida de todos los actos de la Santísima Virgen, hasta cada respiro, cada paso y cualquier otra acción dentro de la voluntad de Dios. Mi vida era la voluntad de Dios. O sea, ella continuamente pronunciaba esos fiats. O sea, su fiat, o sea, su voluntad se unía a la voluntad de Dios, continuamente estaba ahí unida y obraba ahí. Ella era mi alimento y mi todo. Esto me producía una santidad, riqueza, gloria, honores, no humanos, sino divinos. Bueno, pues esto ya aquí lo empieza a ver. Pero vean qué belleza. No nada más se queda la Santísima Virgen en esto. Otra vez vamos a lo mismo. Mira, aquí así es la lección. Te estoy dando a conocer cómo fue en mí. Va como madre al siguiente paso. Así el alma. Por cuanto más unida y fundida con la voluntad de Dios, tanto más se puede decir santa. O sea, en pocas palabras, tú también lo puedes hacer. Entonces, ve cómo fue en mí, pero yo quiero que también sea en ti. También tú vive de ese fiat, que ese fiat, esa voluntad de Dios en acto sea tu propia vida, en cada uno de tus actos. Entonces, mientras más unida y fundida con la voluntad de Dios esté el alma, tanto más se puede decir santa, tanto más es amada por Dios, y por cuanto más amada, tanto más favorecida por Él. Aquí también normalmente se dice que Dios ama a todos. Es verdad, Dios ama grandísimamente a todos y de una manera muy especial y particular. No hay ser humano al que Dios no ame de una manera infinita. Pero mientras más unidos con Dios, va creciendo aún más ese amor. Entonces, cada acto de más, o sea, si nosotros vamos creciendo en amor a Dios, cada acto de más que hacemos, crecemos más en amor a Dios, igual, cada acto de más que hacemos, Dios nos da más amor y nos ama más. O sea, es mutuo el crecimiento de amor. No porque Dios crezca, o sea, Dios ya es infinito por sí, sino que nosotros nos abrimos a recibir más amor de Dios y somos más amados por Dios en ese sentido. O sea, ¿quién es la persona o el alma a quien Dios amó más? Por la Santísima Virgen, digo, de ser humano, no hablando de ser humanos. ¿Por qué? Pues porque ella lo iba amando más y entonces recibía más amor de Dios en cada acto. Amaba
más a Dios ella le correspondía, Dios la amaba más, la Virgen la amaba más a Dios y así, entonces iba creciendo mutuamente el amor de la Santísima Virgen y el amor de Dios en ella y hacia ella. Y así, como dice aquí, también el alma, también nosotros. Por cuanto más amada por Dios, tanto más será también más favorecida por Él. Porque la vida de esa alma no es otra cosa que el producto de la voluntad de Dios. Y podrá no amarla si es una sola cosa con Él. Así que no se debe mirar, aquí es otra parte de la enseñanza, no se debe mirar lo mucho o lo poco que se hace, como en la Santísima Virgen, que no es lo mucho o poco, porque en su vida ordinaria, pues sabemos que parecía que fuera una mujer que hacía las actividades comunes, ¿no? Entonces no se debe mirar lo mucho o poco que se hace, sino más bien si es querido por Dios. Porque Dios mira más el pequeño hacer, si es según su voluntad, y en su voluntad, por supuesto, que el gran hacer, obras grandes, llamativas por fuera, pero que o no fueran voluntad de Dios o no las hacemos en la voluntad de Dios, pero sin ella, sin la voluntad de Dios. Entonces, aquí, así como la Santísima Virgen, su grandeza estaba en lo interior y en lo exterior, como decía, no se veía casi nada. Bueno, Jesús dice, no se veía casi nada, excepto su perfecta virtud. Eso sí. Pero dice, bueno, que casi nadie pone atención en ella tampoco. Pero bueno, no es que hiciera milagros y cosas así muy llamativas. Pero interiormente, pues, cada acto suyo era el más grande milagro que puede haber en comparación con otros milagros. Entonces, también nosotros, ella es ejemplo de las almas en la divina voluntad, también en este otro punto, en que no es tanto lo de afuera, basta con hacerlo según la voluntad de Dios, pero la grandeza está, como dijo aquí, en que todo nuestro interior esté unido a la voluntad de Dios y todo salga de todos los actos de ese fiat, ¿sí? Entonces vean cómo poco a poco va modelando nuestras almas con esas enseñanzas. Una enseñanza más. Bueno, aquí vamos a ver otra cosa un poquito ya más, vamos entrando más en el interior de la Santísima Virgen. Entonces, aquí le habla nuestro Señor del fiat que dio la Santísima Virgen en la Encarnación. Lo tomo así, ¿no? Este es del volumen, ya sé que me piden la fecha, ahí voy. Volumen 12, 10 de enero de 1921. El primer sí en mi fiat lo pedí a mi querida mamá. Aquí se está refiriendo específicamente al momento de la encarnación, bueno, en general, pero específicamente al momento de la encarnación. Y, oh potencia de su fiat en mi querer. En cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hizo uno solo. ¿Sale? Entonces aquí, de otra manera, lo vuelve a explicar. El fiat de la Santísima Virgen, cuando dice, hágase mi fiat, Miki, específicamente para ese punto de la encarnación que le está anunciando Dios por medio del ángel. Entonces, ahí lo da, cuando dice fiat, no es un fiat pasivo, hágase en mí, o sea, tú hazlo y yo te doy el espacio. No, es un fiat mucho más activo. Quiero hacerlo, quiero hacerlo y lo hago en tu voluntad junto contigo. Entonces dice, fíjense cómo dice aquí, oh potencia de su fiat en mi querer.
No es que sea el fiat solo de Dios, es el fiat de la Santísima Virgen y de Dios unidos juntos. ¿Sí? El que hizo la encarnación. Porque a veces así se entiende, ¿no? Yo soy la esclava, tú haz y yo no hago nada, en pocas palabras. No. Yo soy la esclava, o sea, yo soy la nada. Pero quiero hacer todo contigo. Todo lo que tú quieres que yo haga, lo quiero hacer contigo en tu voluntad. Oh potencia de su fiat en mi querer. En cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hizo uno solo, o sea, el fiat divino, en la Virgen. Y mi fiat la elevó, la divinizó, la cubrió y sin obra humana me concibió a mí, Hijo de Dios. Únicamente en mi fiat podía ella concebirme. Entonces, como ella era de la estirpe humana, pues le dio la naturaleza humana y con el fiat divino pudo concebir, con esa divina voluntad obrante en ese momento, pues al Hijo de Dios, pudo concebir a la segunda persona. Sin obra humana me concibió a mí, Hijo de Dios. Únicamente en mi fiat podía concebirme. Mi fiat le comunicó la inmensidad, la infinitud y la fecundidad en modo divino, y por eso pude quedar concebido en ella. Yo, el inmenso, el eterno, el infinito. Bueno, en cuanto dijo fiat mihi, entonces se posesionó de mí, ya dijo, pero no solo pudo contener en ella a la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada y darle su humanidad, sino también se posesionó o abarcó a todas las criaturas. Vean qué frasecita, ¿no? Sino también de todas las criaturas. Y a veces uno pasa por encima. Oigan, aquí está el origen de su maternidad divina hacia nosotros. La Iglesia hasta ahora parece que dice, ¿no?, que su maternidad tiene origen o empieza cuando Jesús nos la da en la cruz. He ahí a tu madre. Y ahí la Iglesia lo entiende que le está dando. Pero ¿dónde tiene origen esa maternidad que ahí ya Jesús la proclama abiertamente y la da? Desde la encarnación, porque al contener en ella y ser madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos contenía a todos, pues nos está conteniendo también a todos automáticamente en esa divina voluntad. Y no solo como automático, sino que voluntariamente ella lo comprendió y lo quiso también. Desde ese momento nos llevó dentro de ella y en su interior, en su corazón materno, y empezó junto con Jesús a entrelazarse en esos actos de Jesús para ser nuestra madre desde ahí. Desde ahí empezó a sufrir por nosotros, a orar por nosotros y a hacerla de madre de nosotros. Esto la Iglesia ya en algún momento ya lo ha dicho, ¿eh? Bueno, dice que ahí donde la Santísima Virgen es madre de Jesús, ahí también es madre pues de toda la Iglesia y de todos los que estamos en Jesús. Entonces pues podemos ver el origen de su maternidad hacia nosotros desde la encarnación.